ya lo repasamos. Y el segundo dice el versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, nosotros hemos revisado un poco esto, ¿ya? Y cuando el Cordero abrió el segundo sello, Juan oyó que el segundo animal, ¿ya? O ser viviente decía, ven y ve. Y a su requerimiento, un jinete en un caballo bermejo, rojo o rojizo, como dicen algunos, cruzó el escenario. Esto es más espectacular. El jinete no habla ni una palabra, hermanos. Cabalga y deja que el color de su caballo lo identifique. Su caballo es rojo y le fue dado poder de quitar la paz de la tierra y que los hombres se matasen unos a otros. Además, le fue dado una gran espada que, agregada a todos los otros pormenores, lo identifica como la guerra. La guerra ha sido el medio sangriento para realizar las conquistas. Así pues, es natural que el jinete en caballo rojo apareciera después del que iba en caballo blanco. En el 6.3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. El Cordero abre el segundo sello, ¿ya? Y el segundo ser viviente decía lo mismo que el primero, y así decían el tercero y el cuarto, ¿ya? Y la obra salvadora de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás, ¿ya? No sé si revisamos algún texto relacionado con eso. Me parece que sí, parece que el hermano Miguel mencionó algo ese día en cuanto al texto del capítulo 3, verso 8 del libro de Primera de Juan. ¿Se acuerdan ustedes o no? Creo que el hermano Miguel mencionó algo ese día. Dice el capítulo 3 de Primera de Juan y el versículo 8, dice, todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca, perdón, disculpe, en 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, cuando se produce esto, hay una guerra, hay una batalla, ¿no? Hay una lucha por ganar el corazón del hombre, del ser humano. Y cuando el Señor hace una obra, que es la obra de destruir el trabajo de Satanás, inmediatamente Satanás, cuando el Señor gana un alma, ya conquista un corazón y le quita esta pertenencia a Satanás, ¿qué es lo que hace Satanás? Va a entorpecer la vida de esa persona en alguna forma, en alguna manera. Por ejemplo, creo que dije que muchas personas me han dicho a mí, quizás le han dicho a usted, mire, cuando yo no era cristiano, vivía súper tranquilo, vivía tranquilo. Pero cuando me hice un cristiano, entonces afloraron los problemas. ¿Por qué? Porque el diablo comenzó a molestar, ¿ya? Entonces, yo digo que no sé, aquí en Chile tenemos, hablando de dinero, tenemos no sé si lo ven por aquí, pero estos billetes son los de mayor valor en Chile, ¿ya? Sí. Son de 20.000 pesos. Esto debe ser más o menos, a ver, como unos $6, una cosa así. Entonces, cuando a uno se le pierde un billete de eso, ¿qué es lo que hace? Se desespera, comienza a buscarlo por todos lados, porque es algo de valor para uno, ¿ya? Para comprar algo, qué sé yo. Pues bien, para Satanás somos algo así, algo de alto valor,
y que cuando lo pierde comienza a tratar de rescatarlo, de traerlo de vuelta, ¿ya? Y con todas sus malas artes. Entonces aparecen allí, en el escenario de la vida de las personas, del cristiano, del que recién se ha convertido, la familia por un lado, algunos de la familia dicen, no, es que tú no puedes ser así, porque mi mamá decía cuando era, yo recién comencé en el Evangelio, pero ¿cómo tú has traicionado la religión de la familia? Me decía. Porque tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo, tus padres, todos somos católicos. Entonces, ahí estaba la presión. Yo sé que mi mamá no tenía ninguna mala intención, ni de perjudicarme, ni nada, pero ella creía eso, ¿ya? Y entonces ahí Satanás estaba trabajando por medio de ella. ¿Para qué? Para rescatar esa alma que había perdido y destruir la obra que Cristo estaba haciendo en mí. Entonces, sucede esto, que la obra salvadora de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás. Satanás siempre va a tratar de destruir la obra de Dios. Y eso comenzó desde el huerto del Edén, ¿verdad? Entonces, uno tiene que tener en conciencia eso. El segundo sello representa matanza y mortandad de gente. Y el ejército, el imperio romano había hecho mucho daño a la obra de Cristo, a los cristianos, con esa fórmula, ¿ya? De, eh, de perseguir la obra de Dios, la obra de Cristo. Ya hemos visto en las iglesias del Asia Menor, como Nueva cuando, Odisea. perdón, cuando fueron perseguidos los cristianos. Hoy día hay una persecución, hermano, pero que no es del mismo nivel que había antes. O sea, perdón, el gobierno, por lo menos en Chile, no sé, no nos obliga a tener que adorar al presidente, ¿ya? No nos obliga a una religión determinada, porque hay libertad de culto. Entonces nosotros podemos adorar libremente al Señor. Yo tengo aquí, tengo un sitio un poquito grande, como son como 2000 metros, pero ahí con mi esposa decidimos dejar un lugar para la iglesia, para el local de la iglesia. Si el Señor proveyó el terreno, pues bien, que el Señor también lo disfrute, teniendo sus hijos reunidos ahí, e hicimos un local, ya, como para aproximadamente unas 40 personas, y ahí nos reunimos. Entonces tenemos libertad, pero hay otra clase de persecución, ¿ya? Una silenciosa. Hoy día, por ejemplo, tenemos en Chile un ministro de Educación que es homosexual y que están queriendo ellos imponer la educación sexual en los colegios para los niños pequeños. ¿Qué piensa usted que le van a dar como enseñanza sexual a los niños? Una tendencia equivocada, una tendencia antinatural. ¿Por qué? Porque ellos piensan de esa manera. Entonces, ¿hay una persecución? Sí la hay. Hoy día están tratando ¿cómo se llama? De infundir la idea del, ¿cómo se llama esta cosa? Ah, no me acuerdo la frase que usan, pero para promover el homosexualismo, el lesbianismo y toda práctica sexual antinatural que Dios condena. Cuando nosotros, al menos a mí me pasa, hermano, cuando escucho todas estas cosas que están dando en la televisión y cómo se está degenerando el mundo cada día más, sufro como sufría Lot. ¿Se acuerdan de Lot, no es cierto? En el capítulo 19 del libro de Génesis. Sufro como sufría Lot. Digo, o sea, viendo la gente entregada a la idolatría, entregada a la inmundicia, al pecado. Entonces, hay una persecución, sufrimos también, claro, como sufrieron los primeros cristianos, aunque no es tan cruenta y tan sangrienta como lo era en el primer siglo, pero sí la tenemos. Entonces, el diablo, una vez ¿cómo se llama? Que ve que la obra del Señor va creciendo, va a buscar entorpecerla y destruirla. A veces cuando usted tiene la congregación en una paz tranquilita, así, que sé yo, todo sosegado, todo
espectacular y los hermanos están armónicamente, reuniéndose, funcionando, adorando al Señor y todo, de repente aparece algo y se arma un problema grande y hasta se dividen las iglesias. ¿Por qué? Porque Satanás puso, como decía mi mamá, metió la cola, ¿ya? Entonces, cuando dice aquí el texto que cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, viene, mira, y habla acerca de lo que hacía el diablo, entonces dice, nosotros podemos ver, ¿ya?, que la obra de Cristo es seguida por la obra destructora de Satanás, y el segundo sello representa matanza y mortandad de gente. Donde quiera que vaya Cristo, viene enseguida la persecución, hermano. Viene la persecución. Mire, por favor, hermano, hoy día les voy a pedir a los hermanos directamente, porque si no se pelean ahí por leer. Hermano Sergio Madrid, ¿está por ahí? Lo estoy mirando aquí en la... Si puede leer el capítulo 10 de Mateo, verso 24. No me contesta, a lo mejor no está escuchando. A ver, hermano Clever, ¿está por ahí? Yo la leo, hermano. Yo la leo. Ya, hermano, gracias. Mire, espera un poquito, hermano, por favor. Espera un poquito. Mateo 10, ¿ya? Verso 24 vamos a leer en adelante, ¿ya? Hasta el 39. A ver si le pone empeño usted y termina el texto. Listo, hermano. ¿La leo? Por favor. Ya. La palabra del Señor dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamadlo de las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Está ahí, hermano. Muchas gracias, hermanito, muy amable. Mire, estos textos que estamos leyendo aquí tienen que ver con la persecución. Cuando dice el texto, el verso 25, perdón, el 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto a los de su casa? O sea, si trataron así a Dios, si trataron así a Cristo y lo compararon con el diablo, ¿ya? Y que por el espíritu del demonio echaba fuera los demonios, ¿qué no harán con vosotros?
Dice el texto de Juan, si esto hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? ¿Ya? Así que dice, no los temáis porque no hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Dice el versículo, dice el versículo 32, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, perdón, el 28, el que tenía, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma, dice, no pueden matar. El Señor sabía que esta persecución venía y está advirtiendo a sus discípulos que habrá una gran persecución como ya la había habido con los profetas, porque el diablo no cesa, el diablo no descansa, el diablo no tiene vacaciones, ¿ya? Por hacer el daño que tiene que hacer a la obra del Señor. Entonces dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No pueden matar ¿cuándo? Cuando el alma está protegida por Dios, cuando el alma ha sido blindada por Dios. Y todos los cristianos, todos los que hemos oído el Evangelio, hemos creído el Evangelio, hemos obedecido el Evangelio y hemos hecho y seguimos haciendo la voluntad de Cristo, espiritualmente estamos protegidos, estamos blindados, ¿ya? No hay nada que nos pueda dañar. Si Dios, dice el capítulo 8 del libro de Romanos, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La pregunta, nadie. ¿Por qué nadie? ¿Ya? Porque Dios es todopoderoso y está dispuesto a defender las almas. Cristo está dispuesto a defender la iglesia, por lo que Él dio su vida. Entonces, cuando dice Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar, tranquilos. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, y ese es Dios. Entonces, tengamos temor de Dios, respetemos a Dios, obedezcamos a Dios. Entonces dice el verso 32, a cualquiera pues que me niegue delante de los hombres, yo también que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ahora, confesar a Dios no basta con decir yo creo en Cristo, yo creo en Dios, sino hacer lo que Dios manda, vivir la vida como cristiano, ¿ya? Eso significa, entonces, si nosotros vivimos la vida como cristianos, estamos justificados delante de Dios, porque Cristo nos justifica, ¿ya? Y ser justificado significa ser hallado sin culpa, sin pecado. El verso 33 dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay mucha gente hoy día que habla de Dios, habla de Cristo, como los mismos testigos de Jehová, por ejemplo, ¿ya? Pero niegan que Cristo sea Dios. Entonces, ¿están negándolo? Claro. Entonces también van a recibir el rechazo delante de Dios. Ahora dice el verso 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. O sea, va a haber una contienda. Va a haber una contienda. ¿Y esta dónde va a comenzar? Dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Como le decía yo, en mi casa mi mamá decía eso. Yo creo que ella no tenía mala intención para su hijo de todas maneras. Pensaba que era lo mejor, pero estaba equivocada. Estaba siguiendo una doctrina de Satanás, del diablo. Entonces, viene digamos, el enfrentamiento, ¿ya? Viene la discusión. Y el diablo, con todos sus argumentos, trata de sacarnos del camino de Dios y nos pone tropiezos. Y a veces los tropiezos son los de nuestra propia casa. Hay maridos que han sido cristianos, que yo conozco, hombres, y se casaron con una mujer que no era cristiana y la mujer al final lo sacó de la iglesia. ¿Por qué? Porque, bueno, tuvieron hijos y ella quiere llevarse los hijos para allá. Y él quiere llevárselos para acá. Y al final ganó ella. O al revés. Ella era cristiana, se casó con un no cristiano y comenzó entonces la discusión de llevarse los hijos para un lado o para el otro. Aquí tenemos una hermana de la iglesia que es cristiana, pero que su marido va a una iglesia pentecostal. Y a veces ella viene sola a la reunión. ¿Por qué? Porque el papá se llevó a la hija para el otro lado. Entonces hay discusiones por eso, ¿ya?
hay contiendas, hay conflictos, hay peleas y se roba la paz que debe haber en el hogar. ¿Por causa de qué? De esta contienda entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, porque nosotros queremos hacer lo que Cristo manda y Satanás quiere deshacer la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones, ¿ya? Entonces, el Señor anuncia esto que va a pasar. Dice el verso 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no me merece, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. O sea, o estamos del lado de Dios en su totalidad, o no lo estamos. Pero no hay términos medios. Entonces, vuelvo atrás. Cuando hablamos de aquí del caballo bermejo, cuando dice el capítulo 6 y el verso 4, dice, y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, se les dio una gran espada. Ahora estaba diciendo que significa la espada matanza en la persecución. Iban a ser perseguidos los cristianos, iban a ser muertos. Yo he leído varias historias aquí de historiadores del cristianismo y hay una cantidad de gente que fue perseguida, de hombres que eran cristianos, que no aparecen en la Biblia, pero que eran cristianos y que fueron perseguidos, fueron muertos, fueron desterrados, fueron despojados de sus bienes materiales, en fin, de todo ese tipo de cosas. Entonces, dice uno, oh, qué terrible, qué horrible lo que pasó con los cristianos en el primer siglo. Gracias a Dios que no estamos pasando por lo mismo, pero hay otro tipo de persecución, como decía, ¿ya? Hay muchos cristianos han muerto, no físicamente, sino espiritualmente. ¿Por qué? Porque se dejaron tentar, se dejaron abrazar por las articulaciones, por los tentáculos, por los instrumentos que tiene Satanás con sus falsas doctrinas y volvieron atrás al camino que no corresponde. El único camino que corresponde para ser salvo es Cristo. Dice el Señor en Juan 14:6, si no me equivoco, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El único camino, la única forma, la única manera de llegar a Dios es a través de Cristo. Pero algunos cristianos en las iglesias del primer siglo y en estas iglesias también de estos tiempos han dejado al Señor, ¿ya? Lo han negado porque o no quieren sufrir la vergüenza de decir que son cristianos porque van a ser rechazados, van a ser menospreciados, no van a ser bien valorados, bien vistos delante de la sociedad, y les interesa más lo que la sociedad dice y piensa y habla que lo que Dios dice, piensa y habla. Entonces, el caballo bermejo significa matanza en la persecución, y la guerra en general no es simbolizada en este versículo como lo está, es simbolizada en este versículo aquí 4, ¿ya? Entonces, y como está en el capítulo 4 también. Entonces, dice, y salió el que lo montaba y le fue dado. Fíjese que cuando dice el texto aquí, ¿ya? El 4, y salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder. Fíjese que el que tenía el caballo bermejo no tenía poder, no tenía poder. Dice, y al que lo montaba le fue dado poder. Esto indica que el trono de Dios es el que controla todo, como leíamos en el capítulo 4. El que estaba sentado sobre ese caballo no tenía poder o autoridad en sí mismo. Le fue dado poder, ¿ya? Eso significa. Entonces, y este es el poder que va a usar Satanás para destruir la obra, ¿ya? Dice, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Donde está Satanás, no solamente, hermanos, hay muerte espiritual, sino también muerte física. ¿Ya? Usted puede ver en todas partes, en su país, en mi país y en cualquier país, ¿ya? Y en cualquier ciudad, que la gente que está haciendo lo que Satanás quiere, va camino a la muerte rápidamente, rápidamente. O está matando o está siendo muerta.
porque eso es lo que hace Satanás. Y en dos aspectos, en lo espiritual y también en lo físico. Entonces, dice el texto, y para poder, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. La paz, estaba buscando yo el significado de la palabra paz en su totalidad. Y la paz es la quietud, es el sosiego interior, es la serenidad, ¿ya? Que tiene el ser interior, que lo hace actuar con dominio propio, que lo hace actuar con lucidez, con claridad y tomar buenas y sanas determinaciones. Y me acabo de acordar de un texto que está aquí en el libro de Juan, voy a buscar el libro de Juan en el capítulo 16, a ver, no es 16, a ver, es en el capítulo, un segundito, por favor, es 14, 16:33, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, el Señor está diciendo que vamos a tener aflicción, que vamos a tener problemas. Aflicción de orden espiritual, de orden material, de orden económico, en fin, van a haber aflicciones. Pero mientras perseveremos en el Señor, tendremos la certeza, la confianza, la seguridad de que todo va a estar bien el día del juicio final. En el capítulo 14, en el verso 27 del libro de Juan, 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y mire qué interesante esto. Cuando dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Dios no está sujeta a los bemoles, no está sujeta a los vaivenes, no está sujeta a los altibajos de esta vida terrenal. ¿Ya? Está sujeta a la confianza, a la fe que tenemos en Cristo, que tenemos en Dios. Entonces la paz de Dios no va a dejarnos, no nos va a abandonar mientras nosotros seamos fieles a Dios. Dice el texto aquí que le fue dado poder de quitar la paz, que los hombres se matasen entre ellos, ¿ya? Entonces, es esa paz que muchas veces se consigue el ser humano, como muchos cristianos la consiguieron en el tiempo ¿cómo se llama? De Cristo, en el tiempo apostólico, que sea en los primeros siglos, segundo siglo, la consiguieron porque hicieron componendas, arreglos religiosos con el Imperio Romano y prefirieron adorar al César, al emperador, para no tener problemas, digamos, de orden doméstico, de orden económico, de perder las pertenencias, las confiscaciones de sus propiedades, de no ser perseguidos, de no ser muertos y todo ese tipo de cosas. Entonces, esa paz estaba sujeta a esas cosas, a llegar a un arreglo armonioso con las autoridades romanas, con los judaizantes, en otras palabras, con Satanás, para que no sufrir la persecución física, emocional, moral, ¿ya? Ni espiritual, porque ahí ya estarían en paz. Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Dice, no os la doy como el mundo la da. El mundo la da en base a cosas de este tipo, de arreglos con el mundo, de arreglos con Satanás. La paz de Dios es otro tipo de paz. Cuando muchas veces los hermanos me preguntan, hermano Néstor, ¿cómo está? Yo digo, sufriendo pero feliz. Y no es una broma, no es un chiste, es una gran verdad. Uno sufre muchas cosas, pero está feliz porque tiene la serenidad, porque tiene la quietud interior, porque tiene la paz interna en el corazón que Cristo nos da, de saber que después de esta vida tendremos nosotros una relación eterna con Dios. ¿Alguna duda, alguna pregunta, hermanos?
Antes de seguir. No, hermano. ¿O algún aporte? ¿Si quieren aportar algo? Sí, hermano. Al respecto de lo que usted dice, la persecución, que no es igual a la del primer siglo, ¿no? Sí, Sí, la verdad sí se está viviendo, porque de esa persecución sobre los hijos, sobre la juventud, sobre los niños, sobre sí, todo ahora que hay ese documental, película que hicieron ya en Estados Unidos, al respecto de que salió a la luz ahorita ya, bueno, o creo que sí ha habido esa información de los grandes magnates de Estados Unidos, están atrás de esa obra malvada sobre los niños y juventud, hacia la homosexualidad, hacia la trata de la prostitución en los niños, en la pedofilia. Entonces, claro. es verdaderamente una persecución fatal, fatal, porque ahorita la juventud se está perdiendo y eso es lo que vamos a tener otra vez esos tiempos, como la Biblia nos las dice, esos tiempos de Noé, perverso, más, yo digo que peor que eso, yo creo, porque la verdad se está viendo esa ola, ya se está viendo esa ola, y no tan solamente a Estados Unidos, está casi en toda la parte del mundo. Amén. Sí, sí. Hay videos, le digo, hermano, que es feo, que madres le están enseñando a sus niños a no tener a no identificarse con el género, con su Claro. género. Correcto. Sí. Sí, hermano, eso quería Eso, aportar. gracias, hermano. Muchas gracias. Si alguien, un hermano, quiere aportar algo más. Hermano, Hermano. hermano Néstor, también Hermano, la Iglesia Católica, hay un cura llamado Toro ya, que está atacando fuertemente a los cristianos, ¿no? Con sus puntos de vista, burlándose de lo que creemos, diciendo que la verdadera iglesia, no, aparte del catolicismo, no hay otra, pues el catolicismo vino desde el principio, el primer papa fue Pedro y así. Entonces, ellos dicen, ¿dónde? Hablan de la Biblia, pero no tienen consistencia, no saben lo que hablan, no saben lo que dicen. Entonces eso también es otro tipo de persecución, ¿no? Y no solamente cura Toros, sino muchos otros se han levantado para atacar la correcta interpretación de la Biblia. amén. Sí, así sucede. Gracias, hermano Miguel. Sí, sí. Eso está pasando. ¿Alguien más? ¿O para seguir? Hermano Bueno, Rodrigo. hermano Rodrigo, ¿había dicho algo? ¿No? No, parece que no. Bueno, entonces, dice aquí el texto que estamos leyendo nosotros en Apocalipsis, dice, y se le dio una gran espada. Machira significa eso, significa espada corta, o sea, cuchillo para hacer sacrificio. Y la espada de esa persecución sigue a la obra del Evangelio. Ya leímos en delante en Mateo 10:34, pero también en Mateo 5:10-12, a ver si algún hermano puede ayudar a leer ahí, que no, hermano Rodrigo, ¿puede leer, por favor? ¿Cuál dijo mi hermano? Tiene, hermano ¿Qué Rodrigo, texto, hay hermanito? este Rodrigo pro año. Sí. Hay ¿Qué otro texto? Rodrigo, ¿no? El texto, por favor, repita. Mateo 5:10-12, por favor, hermanito. 5:10-12. Dice la palabra del Señor. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros
mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, hermano. Mire, fíjese que dice aquí bienaventurado, la palabra bienaventurado significa 1000 veces bendito, o sea, felices siempre, ¿ya? Bienaventurados los que padecen persecución. Oiga, parece que es como masoquismo, ¿no? Vamos a estar siendo perseguidos, pero tenemos que gozarnos. Somos felices porque nos persiguen, pero el resultado de esa persecución, si nos mantenemos fieles a Dios, será la vida eterna. Esto es por un poco de tiempo, es algo temporal, lo demás es eterno. Entonces, estamos invirtiendo tiempo, estamos invirtiendo esfuerzo, trabajo, dedicación, un poquito de nuestra vida, una parte mínima, para vivir el resto en la eternidad, con gozo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa del evangelio, ¿ya? Entonces dice, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quiénes? De aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Los apóstoles sufrieron eso. Los primeros cristianos sufrieron eso. ¿Ya? Entonces, hay que, ¿cómo se llama? Tener en cuenta esto. Disculpe, un segundito. Tomo una pastilla a las 9 de la noche todos los días por el problema de la protesta. Los que están enfermos de la protesta, ¿ya? Entonces, dice, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, no por otra causa, sino por la causa del Señor. Y muchos cristianos sufrieron por la causa del Señor. Hay algunos que sufren por otras causas y, y no son bienaventurados, no son benditos, ¿ya? ¿Por qué? Si sufren por causa porque han hecho daño, porque han pecado, porque han violado, porque han matado, porque los persigue la justicia humana y la justicia divina, bueno, es otra cosa. Pero bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Mintieron en contra de los cristianos? Sí. ¿Mintieron en contra de Cristo? Sí, mintieron. Para crucificarlo, ¿qué es lo que hicieron? Trajeron testigos falsos. Testigos falsos. Porque el arma que usa Satanás, más poderosa que tiene, es la mentira. Ese es el arma más poderosa que tiene Satanás. La mentira. Dice Juan 8:44, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Cuando él habla de lo suyo, mentira, de lo suyo habla, porque es padre de mentira. Entonces, ¿qué arma va a usar contra los cristianos el diablo? La mentira. Punto número 1. Ahí el hermano Miguel estaba mencionando, el hermano, no sé de dónde sacó ese nombre el hermano Tecnicel, ¿ya? ¿Perdón? El hermano Luis. Luis, hermano Luis, ya, estaba hablando acerca de toda esta zarza de mentiras que están pregonando aún las iglesias, las denominaciones que se dicen cristianas están metiendo todo este tipo de maldad en la mente de la gente. Entonces, y mintiendo en contra de los cristianos, dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Esto que estamos sufriendo aquí es una cosa pequeñita. Es como que a alguien le metieron una aguja con una inyección. Pero el gozo es grande en los cielos, ¿ya? El galardón. Porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. De manera que esta persecución no va a cesar. No va a cesar. Mientras haya cristianos, no va a cesar la persecución, hermano. Y nosotros podemos ser víctimas de esa persecución. De una o de otra forma, ¿ya? Yo, hermano Rodrigo. Tiene apagado el micrófono por si acaso. Gracias, hermano. Siempre tengo yo este concepto de Primera de Pedro, capítulo 4, hermanito Néstor. Déjeme
buscarlo, hermano. No vaya a ser que usted me engañe. Primera de Pedro, capítulo 4:1. Ya, díganos ahora. Ahí dice claramente, nos dice, hermanitos, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Qué precioso ese texto es, pero tan exacto las cosas que nosotros debemos atravesar las mismas situaciones del Señor, aunque no las son, pero así es, hermano. Así es, correcto, de acuerdo, hermano. De acuerdo. Dice el texto de Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se dio engaño en su boca, pero sufrió. Entonces, junto con el texto que usted está citando ahora, ¿ya? Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también, armados del mismo pensamiento. Si no tenemos el pensamiento de Cristo, no vamos a conseguir lo que Cristo consiguió. Entonces, tenemos que luchar con eso. Bien, gracias, hermanito. Muy buen aporte. En Hechos 4, del 1 al 3, por favor, hermano Jaime, ¿está por ahí, hermano Jaime López? Si puede leer. Hechos capítulo 4. Estamos viendo todo lo que significa la persecución y la mortandad que produce este animalejo que está allí. ¿Ya? ¿No está el hermano Jaime? No. Parece que no. ¿Puedo leer yo? Por favor, hermano Miguel. 4, ¿qué era? Capítulo 4 de Hechos, verso 1 al 3, hermano, por favor. Y temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos de A vosotros ver, padezcan. hermano Miguel. No es. Hechos capítulo 4, verso 1 al 3. 4:1. Sí, estuve Hechos. leyendo en hebreo. Ah, ya. Es casi parecido. Sí. Ya tengo. Ya. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Siga, por favor, hasta el versículo 3. Y le echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí tenemos la persecución que hacen en contra de Pedro y Juan. Y el Señor ya había dicho que van a ser perseguidos. Y se cumple lo que el Señor dice. Y no solamente con ellos, sino con un montón de cristianos de ese tiempo y de estos tiempos. El 5:17 del mismo libro, 17 y 18, por favor. Alguien que nos sea el hermano Miguel, hermano Jaime, ¿está por ahí? ¿Puede leer, por favor? A ver, mi hermanito, ¿qué versículo es? Hechos 5, 17 y 18. Hechos 5:17. Hechos, dijo, hermanito, discúlpeme. Sí. Verso 5, verso 17. 17 y 18, hermano. 17, 18. Amén. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que No. por Hechos capítulo 5, verso 17 y 18. capítulo 5, hermanito. Sí, hermano. Perdón. Capítulo 5, versículos 17 y 18. Entonces, Sí. levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es,
la secta de los saduceos se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Muy bien. Ahí, nuevamente, ahí está la persecución. Y no se detienen. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Vamos a ver el capítulo 12 del libro de los Hechos, verso 1 y verso 2. Dice lo siguiente. En aquel, Hechos, capítulo 12, verso 1 y 2. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, uno puede ir observando que esta persecución de la cual estamos viendo en el capítulo 6 y en el verso 4 del libro de Apocalipsis, se venía dando y se dio durante el tiempo en que escribió Juan el libro Apocalipsis, y siguió para adelante y sigue hasta los días de hoy. Entonces, debemos tener en cuenta, debemos considerar estas cosas, y cuando hablamos del segundo sello. El segundo sello, entonces, pues representa la matanza de cristianos en la persecución. Voy a terminar a leer el verso Apocalipsis 6, 3 y 4 para terminar. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, este sello representa entonces la muerte, representa la persecución que hace Satanás en contra del pueblo de Dios y entre los mismos hijos de Satanás, que también pelean, se matan y sufren tanta cosa. Si Dios lo permite, ¿ya? Vamos a seguir después abriendo el tercer sello, ¿ya? Que dice el capítulo 6, verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí vamos a ver ese texto, ¿ya? Dice, a ver, tengo aquí bien, ya, aquí está. El tercer sello. Entonces, significa la opresión, la pobreza debido a la injusticia que había, ¿ya? Y de eso vamos a hablar en el próximo estudio, si Dios lo permite, ¿ya? El caballo negro es símbolo de pesar, de dolor, de luto, ¿ya? Y la balanza en la mano significa la escasez. Un breve adelanto de todo eso, porque hay varios textos que nos van a que vamos a revisar, que tienen que ver con esto. Repito, el tercer sello abierto significa la opresión económica, la pobreza debida a la injusticia. El caballo negro es símbolo de pesar, dolor, sufrimiento, luto, porque hay muerte. Y el que lo montaba tenía en la mano una balanza en la mano que significa escasez. Y de eso vamos a hablar, si Dios lo permite, el próximo estudio que tengamos en cuanto al Apocalipsis. Hermanos, por hoy